Señoras y señores, gracias por estar en la hora 22. Muchas gracias, porque hoy estoy seguro ustedes sentirán una gran satisfacción de compartir junto con nosotros un conversatorio con Osiris de León, geólogo dominicano, persona de gran preparación y sobre todo un gentleman. ¿Cómo estás, Osiris? Buenas noches. Saludos, saludos. Un placer estar conversando contigo, Gregory, conversando con todo el público. Y gracias por ustedes haber tenido la cortesía y la amabilidad de convocarnos a esta conversación para tratar temas que ojalá resulten de interés para la población. Sí, antes de esos temas, tu persona también es tema de interés para la población, porque verdaderamente eres un profesional que con la capacidad que demuestras y el abrigo que nos das orientándonos, pues nos sentimos protegidos y verdaderamente mucha gente se pregunta, pero ¿de dónde vino el ingeniero? ¿Cómo el ingeniero sabe tanto? Tu procedencia, Osiris, y la capacitación, primero, ¿de dónde surge la inquietud por esa instrucción en asuntos tan interesantes como los que te dedicas, y luego el proceso de capacitación donde lo desarrollas? Mira, Gregory, mi formación como ingeniero geólogo fue un accidente de la vida, porque en realidad no era una carrera que se cursaba aquí en el país, se cursaba en el extranjero, y cuando me tocó la oportunidad de ir a la universidad, pues yo seleccioné una de las carreras que estaban ahí en los programas de la universidad. Pero yo no tenía recursos económicos para costearme los estudios y entonces solicité a Fundapec un crédito educativo, y cuando me dijeron qué carrera yo iba a estudiar, yo le dije medicina. Me dicen, no financiamos medicina. ¿Pero y por qué no? Esa carrera ya está saturada, usted tiene que escoger otra carrera que no sea ni medicina, ni ingeniería civil, ni arquitectura, ni derecho. Y ahí se me complicó porque yo iba a tener como opción la ingeniería civil. O sea, a mí me gustaba también la ingeniería civil, pero también estaba vetada. Y bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a entonces estudiar ingeniería electromecánica. Comencé a hacer el trámite interno a la universidad para el área de electromecánica. Se me notificó la aprobación, pero coincidencialmente, por esas cosas de la vida, el mismo día que se me notificó la aprobación para electromecánica, se publicó en los edificios de aulas 1 y aulas 2, que ya llamábamos A1 y A2, unos letreritos en cartulina que decían: próximamente se dará apertura a una nueva carrera de ingeniería en geología y minas. Yo dije, pues para allá es. ¿Sí? Fui inmediatamente a la Facultad de Ingeniería, pregunté dónde estaba esa oficina. Ahí había un señor colombiano recién llegado, un gran maestro, don Nelson de Jesús Gil, y le dije, mire, yo acabo de ver un letrero allí que dice que se va a abrir una carrera en geología y minas, y me explicó con mucha amabilidad, con mucha cortesía y cosas. Me dijo, ¿le interesa a usted? Digo, claro, sí, me interesa. Pues venga, lléneme esto aquí, que usted es el primero que llega a solicitarlo, y de antemano le puedo decir que ya, usted está aprobado. No me digas. Y las cosas de la vida. Yo creo mucho en el destino. En ese Pero por tu mente de estudiante con avidez de instruirte, ¿en ningún momento tú habías pensado en la posibilidad? Nunca. Nunca. No, yo había pensado en estudiar medicina y si no, estudiar ingeniería civil, cualquiera de esas dos disciplinas. Medicina porque me gustaba mucho la anatomía, y en mi bachillerato yo me esforzaba mucho en dominar toda la estructura del cuerpo humano, pero también me gustaban mucho las matemáticas, el álgebra, la geometría, la trigonometría, los cálculos matemáticos. Entonces entendía que en cualquiera de esos dos escenarios yo podía eventualmente tener un buen desenvolvimiento. Afortunadamente, la geología vino a ser casi un híbrido, porque en la geología tú tienes que combinar obligatoriamente todas las ciencias vinculadas a la ingeniería, las matemáticas, la física, todo eso, además de la química, la termodinámica, la ingeniería eléctrica, todo eso es parte de la carrera, con todo lo que son ciencias naturales, pero vinculado a geociencia. Y creo que funcionó ese esquema diseñado por la universidad y le ha permitido a uno interactuar con diferentes sectores de la sociedad dominicana
y dar respuesta. El tema de la sismicidad, el tema de la climatología, el tema del medio ambiente, el tema de las aguas subterráneas. Es decir, temas que anteriormente se tocaban muy poco en los medios de comunicación y la gente los veía como muy distantes del diario vivir. Sin embargo, la gente ha ido aprendiendo mucho de eso. Entonces, Osiris, fuiste el primer estudiante de esa carrera incipiente. Me gustaría conocer entonces si, siendo una carrera nueva, ingeniería en geología y minas, la universidad completó lo programado con cantidad de estudiantes. Sí. ¿Su promoción de cuántos Nuestra promoción fue la primera. Éramos 13. Ya. Y te puedo decir que la universidad se sentía tan orgullosa de haber formado a los primeros 13 geólogos que organizó una investidura especial, exclusiva para esos 13. Invitó al presidente de la República, que en ese entonces ya era don Antonio Guzmán Fernández, para que fuera quien entregara el título a cada uno de los 13 graduandos. Invitó al presidente saliente, que era Joaquín Balaguer, que hasta ese momento no habían tenido la oportunidad de encontrarse. Antonio Guzmán y Joaquín Balaguer, había todavía muchas fricciones políticas y fue... ¿Y el presidente Balaguer asistió a esa investidura? Y estuvo ahí presente el presidente Balaguer, estuvo presente don Antonio Guzmán, estuvo presente el cardenal, que era Monseñor Veras, y estuvo presente el director del Listín Diario, que era don Rafael Herrera. Fue una investidura especial, se transmitió por televisión para todo el país. Para la universidad era un acontecimiento. Pero fue un hito entonces en la educación dominicana. Porque la universidad sentía que había logrado marcar un hito en el desarrollo del país. Fue un esfuerzo extraordinario que hizo Monseñor Agripino Núñez Collado con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Universidad de Medellín, de la Universidad de Inglaterra. Esta era la Universidad de Gales, de Inglaterra, con colaboración de universidades de Europa. Es decir, se trajo al país a diferentes especialistas de alto nivel en las diferentes disciplinas. Y te puedo decir que al día de hoy, te puedo certificar y dar fe de que la universidad trajo al país lo mejor de lo mejor que estaba disponible a nivel mundial para venir a transmitir conocimientos a estudiantes dominicanos. Y después de yo haber ejercido esta profesión por todo este tiempo, si tú me dieras la oportunidad de volver a la universidad, yo volvería a la misma universidad a estudiar la misma carrera con los mismos profesores. Pero usted devolvió a la universidad, ingeniero Osiris de León, devolvió a la universidad lo que la universidad le dio. Usted es profesor en la universidad. Mira, he sido profesor de universidades, pero hago algo que creo que es más conveniente para las universidades y para mí. Y es que participo en los eventos científicos que ellos organizan y voy siempre como conferencista. Te puedo decir que ahora para la próxima semana la Universidad Católica de Santo Domingo tiene un importantísimo evento científico sobre minería y medio ambiente. Las palabras de apertura estarán a cargo del presidente de la República, Luis Abinader, y el panel inmediatamente siguiente va a estar encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y yo, que voy a tener ahí también una disertación sobre las concesiones mineras, la ley minera y el medio ambiente. ¿Cómo articular esas cosas? Y todo eso es parte de los aportes que uno tiene la oportunidad de hacer con la universidad. Por eso siempre he aceptado con mucho gusto y con mucho orgullo cada vez que cualquiera de las universidades dominicanas me invita a dictar conferencias, no solamente para el área de la ingeniería, Gregory. Yo te puedo decir que en varias ocasiones la Universidad Autónoma de Santo Domingo me ha invitado como conferencista para los estudiantes de medicina. ¿Sí? Sí, pero no para hablar de medicina, evidentemente, sino para hablar de la respuesta sísmica de las estructuras hospitalarias distribuidas en diferentes puntos del país. Y la carrera, y el tema resulta interesante para los estudiantes de medicina.
trascendencia tiene el impartir las universidades la carrera de ingeniería en geología y minas? ¿Cuántas universidades en el país tienen en su pensum disponibilidad para esta carrera? Mira, en ese entonces solamente lo tenía la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego la universidad decidió cerrar la carrera porque lo diseñó como un programa finito. El objetivo de la universidad era graduar 300 ingenieros, geólogos y de minas y ya a partir de ahí cerrar la facultad. Luego yo intenté varias veces con Monseñor Agripino Núñez Collado, cuando todavía era rector, ver si reabríamos la carrera. Entonces él me decía, mira Osiris, es que esto es muy costoso y es muy laborioso. Debido básicamente a la necesidad de docentes extranjeros. Sí, de docentes extranjeros de muy alto nivel. En nuestro caso te puedo decir que los docentes que vinieron del extranjero eran del máximo nivel académico. Y no solamente tener ese dominio en lo académico, sino que también tenían el dominio de la transmisión del conocimiento. Porque una cosa es tú dominar a profundidad una determinada disciplina y otra cosa es tú explicar con facilidad a los estudiantes todo eso que tú sabes y que el estudiante lo pueda absorber en su totalidad y salir de ahí enriquecido con el conocimiento. O sea que no se está impartiendo esa No, carrera. hay una universidad del interior del país, Cotuí, la UTECO, Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, que está impartiendo ahora la carrera y tiene un programa de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, que les ayuda ahí en el diseño del programa. Pero Madre y Maestra no lo está haciendo y creo que en algún momento deberá retomarlo, porque el aporte que la Universidad Madre y Maestra le hizo a la sociedad dominicana con la formación de esos profesionales en geología e ingeniería de minas fue extraordinario. Yo te puedo decir que en la inmensa mayoría de las operaciones mineras que hay en la República Dominicana, los principales ingenieros, funcionarios, supervisores, se formaron en esa carrera y están ahí en servicio. Qué bien. Interesante ese relato que nos haces porque verdaderamente uno desconocía esas especificaciones y esos mucho orígenes. más aún, correcto, que en estos momentos pues las universidades no tienen el ofrecimiento de esta carrera. Pero vamos a entrar en una materia que ya como ciudadanos nos interesa bastante. Hemos visto que República Dominicana en cada temporada que empieza a mediados de año está en la parte de los huracanes hasta noviembre. Algunos se quieren colar hasta diciembre, pero bueno, eso es otro tema. En cuanto a los terremotos, ¿por qué en la República de Haití hemos visto incidencia esporádica de terremotos y nosotros no padecemos hasta ahora de esa situación de ser afectados por este fenómeno telúrico? Mira, el tema es interesante y convoca a la pregunta a diferentes cadenas internacionales. Te puedo decir que esa pregunta me la ha hecho Univisión, me la ha hecho Telemundo, me la ha hecho Telesur, me la ha hecho recientemente en la pasada semana BBC de Londres, me la ha hecho NTN de 24 de Honduras, me la ha hecho la gente de UADO de New York. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué en el 2012, el 12 de enero del 2010, tenemos un terremoto de magnitud 7.0 que destruía Puerto Príncipe? Y ahora el 14 de agosto del 2021, 11 años después, tenemos un terremoto de magnitud 7.2 que hace mucho daño en Los Cayos, en Marcelín, en Jeremí y en Beaumont. Pues mira, así como tú ves que aquí en el Caribe los huracanes vienen de este a oeste, siempre vienen del Atlántico, cruzan el arco de las Antillas Menores, pasan cerca de Puerto Rico y de ahí se acercan acá. En el caso de los terremotos tenemos una dirección distinta. Nosotros somos un territorio insular migrante. Pero perdón, una dirección distinta. Sí, distinta. Pero eso es imperceptible, la dirección claro, de un tú terremoto. no la percibes porque es como el crecimiento de tus uñas, el crecimiento de tu pelo. Tú no percibes que tu pelo está creciendo, pero está creciendo. Tú no percibes que tus uñas están creciendo, pero están creciendo. Tú no percibes que este territorio se está moviendo, pero se mueve 20 milímetros cada año.
cada año tú estás 20 milímetros más al este que el año anterior. Ya. Hace 150 millones de años, este territorio que está aquí, en el centro del Caribe, estaba en el Pacífico. Oh. Y hemos sido empujados por la placa de cocos que está permanentemente empujándonos, permanentemente no para. Entonces el empuje nuestro viene del oeste. Como el empuje nuestro viene del oeste, tú te vas a encontrar cuando tú revisas la carta de eventos sísmicos de magnitud superior a 6.5 que hemos tenido en la región, que 3 de cada 4 están al oeste de nosotros y uno está en el territorio nuestro o al este. Fíjate que tú tenías mucho tiempo que no veías un gran terremoto en Puerto Rico, hasta que llegó el del 6 de enero del pasado año 2020. Aquí en territorio dominicano, en la costa norte, tú solamente recuerdas el del 22 de septiembre del 2003, que fue en Puerto Plata, y ya uno anterior a tu nacimiento, que fue el del 4 de agosto de 1946, que fue en Matanzas de Nagua, que tuvo una réplica de 7.6. El terremoto principal fue magnitud 8.1 y la réplica 7.6. Los demás tú los veías hacia el oeste. Es que mientras tú tengas el empuje de oeste a este, es natural que esas dos fallas regionales que vienen desde la zona limítrofe entre México y Guatemala hasta llegar al arco de las Antillas Menores, estamos hablando casi 3.000 kilómetros de longitud, es normal que la compresión de la roca se dé más del lado oeste. Un terremoto no es más que una rotura en la corteza terrestre. Entonces tú estás empujando desde allá hacia acá. Por tanto, este extremo occidental se comprime más, pliega más la roca y tiende a romper más hacia ese lado. Y eso es lo que explica que en apenas 11 años tú hayas tenido 2 terremotos de magnitud superior a 7 en la zona de Haití. Y esas fallas tan lejanas que mencionas, esas distancias están separadas por océano, aún así tienen incidencia habiendo mar de por medio, centenares de millas. Así es. Mira, una falla es una rotura en la corteza terrestre y el mar no es más que un relleno de agua de una depresión topográfica. Así como tú ves que en Marte hoy día no hay agua, pero tú ves las depresiones donde estaba el mar, y en la Luna te pasa igual. Si tú hicieras un ejercicio hacia el futuro, asumiendo que terminó la erupción volcánica por enfriamiento del núcleo del planeta Tierra, porque el agua te llegó a través de las erupciones volcánicas, te sale el vapor de agua, y ese vapor de agua cuando sube a los niveles altos de la troposfera se condensa, y cuando muchas gotitas pequeñas se juntan, forman una gota grande y es atraída por la fuerza gravitacional y cae en forma de lluvia. Pero ese es un ciclo, lo que llamamos el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Si tú interrumpes ese ciclo, deja de llover. Si deja de llover, los ríos dejan de tener agua y el mar va a terminar evaporándose por completo y convertido en una mina de sal y de yeso. Ahora bien, ¿qué ocurre? Bajo ese esquema que tú tienes ahí de el agua, del ciclo hidrológico, tú tienes que considerar cuál es la dinámica en el planeta que tú tienes. Es decir, tú tienes la lluvia que cae, y esa lluvia que cae es la que te forma el mar. Por tanto, si tú sacas la lluvia de la ecuación o sacas el agua del mar, te queda un territorio deprimido, seco. Entonces, al quedarte seco, te queda la falla encima de la roca. Si tú sacas el agua del océano Atlántico completo, te va a quedar la rotura sísmica al norte de Montecristi, al norte de Puerto Plata, al norte de Samaná, esa rotura que tú la vas a ver, así como tú ves la falla de San Andrés, que es muy típica porque está en superficie, y desde un avión tú la ves, desde un dron tú la ves, sí. Caminando a pie tú la ves, es muy común ver esa fotografía, esa rotura, o aquí en la cordillera septentrional, justo al norte de San Francisco de Macorís, justo al norte de Santiago, si tú vas volando en un avión o pones un dron a volar, tú vas a ver una línea recta que va desde la zona de Castillo y Pimentel hasta Montecristi. Y esa línea recta es una falla. Tenemos nuestra falla. Claro. Pero nosotros tenemos 14 fallas sísmicamente activas, de las cuales 12 te producen temblores menores y 2 te producen terremotos devastadores. Bueno,
Vamos a seguir hablando de las fallas inclusive con Osiris de León después de la pausa comercial. Venimos en breve. Bien, vamos a aprovechar lo más que podamos el tiempo con Osiris de León porque hay muchos aspectos e inquietudes que uno tiene que compartiéndolas, pues el televidente se beneficia. Hablando de terremotos, de temblores de tierra, Osiris, a pesar de que la ubicación nuestra y por la dirección que traen las fallas, estamos menos expensos que Haití, por ejemplo, ya lo has explicado, pero si sucediese una situación de ese tipo fuerte en República Dominicana, las estructuras, esas grandes torres, los edificios que hay en República Dominicana, Santiago, la capital, Santo Domingo Este, que tenemos una gran proliferación de grandes construcciones, nuestro esquema es acorde con las normas internacionales de construcción. Se dan dos cosas particulares, Gregory. Lo primero es que donde hubo terremotos en el pasado, ocurrirán terremotos en el futuro. Tú tuviste la ciudad de Azua, que fue destruida por un terremoto en 1751, donde se llama Pueblo Viejo de Azua. Ahí era que estaba originalmente el pueblo de Azua y un terremoto lo destruyó. Tú tienes, por ejemplo, Santiago Vieja de Jacagua, fue destruida por un terremoto. Tú tienes La Vega Vieja, fue destruida por un terremoto. La gente te dice en la calle La Vega se hundió. No, La Vega no se hundió. La Vega colapsó por un terremoto y con el paso del tiempo el polvo y la lluvia fue acumulando sedimentos y entonces los bloques que colapsaron fueron sepultándose, pero no fue que se hundió, fue que colapsó con el terremoto del 2 de diciembre de 1562. En mayo de 1842 hubo un terremoto terrible que destruyó a Cabo Haitiano y que hizo mucho daño en Santiago y en La Vega. Se sintió fuerte la vibración porque todo el Valle del Cibao fue afectado. Pero igual, cuando tuviste el terremoto del 4 de agosto de 1946, de 8.1. El de Matanzas. Sí, el de Matanzas. Y el 8 de agosto, 4 días después, tuviste una réplica de 7.6, tuviste muchísimos daños en el Valle del Cibao. Eso quiere decir que cuando tú vas a diseñar y a construir una estructura, sea escolar, sea hospitalaria, sea habitacional, tienes que considerar el riesgo sísmico y la vulnerabilidad sísmica. Las dos cosas. Primero porque no es lo mismo que tú pongas tu escuela, tu hospital, tu puente, en los prados, que es arcilla, en los Alcarrizos, que es arena, o en Gascue, o la ciudad colonial, que es roca. Observa que Santiago Vieja colapsó, La Vega Vieja colapsó, pero la ciudad colonial de Obando está ahí de pie. Ha soportado 10 grandes terremotos. 10 terremotos ha soportado esa catedral, ese Alcázar de Colón, la iglesia Regina Angelorum, las edificaciones que están en la calle de las Damas y donde hay museos importantísimos e interesantísimos. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente, Gregory. La onda que destruye una estructura es la onda sísmica de corte. Hay dos ondas que viajan a través de la roca y dos que viajan en superficie. Las que viajan a través de la roca son la onda primaria, onda P, que es una onda longitudinal, una onda de compresión, que viaja en una sola dirección. Como tú viajas por la carretera para el Cibao, tú vas en una dirección. Hay otra onda que viene detrás, que es más lenta, que es la onda de cizallamiento, la onda de corte. Es una onda que mueve el suelo en dos direcciones perpendiculares. Y es la onda que te hace sentir a ti y a la gente que nos está mirando. El jamaqueo. El jamaqueo, Yeah. y la tontera. Me está dando tontera, me estoy mareando. Tengo que buscar algo de que agarrarme, ayúdenme, que me estoy mareando. Esa es la composición siempre de un temblor. Claro, Esos siempre, dos tipos de ondas. sí. Tú vas a escuchar siempre en un temblor que te lo va a decir tu abuela o tu mamá o tu tía o tu vecina o tu esposa. Yo sentí que me estaba mareando. Todo el que te dice que sintió que se estaba mareando,
sintió en ese momento la onda de corte. La onda P no produce ese efecto. La onda P te empuja, pero no te genera ese efecto de tontera. ¿Por qué se produce el efecto de tontera? Porque tu cerebro está acostumbrado a la linealidad. Ya. Si recuerda que cuando tú eras muchacho y tú estabas en la escuela primaria y jugaban a Sí, dar vueltas, casi todo el mundo se caía al suelo. ¿Por qué se caían? Porque tu cerebro no está adaptado a esas vueltas continuas. Entonces sientes una sensación de mareo y tiendes a caerte. A mucha gente le ocurre eso cuando hay un terremoto. Siente una sensación de mareo y cree que es su cuerpo, y no es su cuerpo, es el suelo que se está moviendo en dos direcciones. Ahora, en ese movimiento también se está moviendo la edificación. Y esa edificación va a responder dependiendo de dos aspectos importantes. Primero, ¿dónde está montada la edificación? Te puedo decir que en el terremoto de Haití, que se cayeron 400.000 edificaciones el 12 de enero del año 2010, yo estuve allí, me pasé muchos días revisando todos los sectores impactados. Todo lo que se cayó, todo, sin excepción, estaba sobre suelo, arcilla y arena. Todo lo que estaba sobre roca se quedó de pie, intacto. No hubo una sola estructura que yo encontrara colapsada sobre roca. O sea que la iglesia que quedó montada, la catedral sí, ahí está estaba sobre sobre suelo. roca. Sí, sí, estaba, no, esa iglesia se le fue el techo y se le fueron las paredes. Si es la catedral, la que tenía el rosetón delante, esa es la catedral, estaba sobre suelo y quedó destruida. Igual que el palacio. El palacio quedó destruido. Pero observa las fotos que se toman del palacio desde norte a sur, que detrás se ve la montaña y delante se ve la llanura aluvial, la llanura del valle. Te dice claramente que lo que estaba en esa llanura, que es lo que tú ves en Bonao, en La Vega, en San Francisco de Macorís, en Salcedo, en Tenares, en Villatapia, en Santiago, en Moca, en Licey, Navarrete, Esperanza, Mao, Villa Vázquez, Castañuela, esa llanura siempre está caracterizada o por arcilla, o por arena, o por aluviones, que son mezclas de grava, arena y arcilla. Son materiales flexibles, tú lo puedes cavar fácilmente con pico y pala para tú hacer una cisterna. Esos materiales que son flexibles tienen la particularidad de que vibran por largo rato. Y esa vibración excesiva hace que la edificación comience a moverse lateralmente. Y si esta estructura es muy alta y no está diseñada con suficiente rigidez para soportar ese desplazamiento, se parten las columnas y la estructura colapsa. Ese criterio es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en Naco tú no tienes esa preocupación. En Piantini, en Bellavista, en Gascue, Ciudad Colonial, en la zona de Alma Rosa, en Villa Duarte, tú no tienes ese problema. En la Avenida de las Américas tú no tienes ese problema. En San Pedro, en La Romana, en Bávaro, en Punta Cana, tú no tienes ese problema, porque la roca que está aquí en Santo Domingo va desde la desembocadura del río Jaina hasta llegar a Nisibón. Entonces, sobre esa roca, tú vas a ver que siempre hay una buena respuesta sísmica. Pero cuando te mueves hacia el norte de la John F. Kennedy, ahí tú tienes arcilla. Tú tienes, por ejemplo, los ríos, eso es arcilla. Los jardines del norte es arcilla. Todo lo que es Villamella y La Victoria, eso es arcilla. Entonces, allá tú no puedes hacer lo mismo que haces aquí. Adelante. Pero mire, ingeniero de León, acompañado a esos criterios y esas opiniones que usted está dando, explicando el tema del suelo, sus niveles de resistencia y eso. La otra pregunta importante sería en este escenario, ¿estamos nosotros preparados para una eventualidad sísmica fuerte, un sismo de gran trascendencia desde el punto de vista geológico y su explosión destructiva? Con los niveles de construcción de normas nacionales e internacionales que reclaman el levantamiento de una torre de 50 pisos, de 40, aquí se está construyendo para arriba. La nueva capital dominicana es otra cosa. ¿Estamos preparados para eso? Mira, teóricamente sí, pero en la realidad no. Aquí tenemos un reglamento. Entonces no estamos ni una cosa, porque teóricamente sí, no le vale de nada a la población. El reglamento R001 del Ministerio de Obras Públicas, que se aprobó mediante decreto presidencial en el año 2011, te da unas guías referenciales, pero el tema es entenderlo. Mira, es como el COVID ahora. ¿Tú tienes suficientes vacunas en el gobierno? El Ministerio de Salud Pública tiene suficientes vacunas y hay gente que se niega a vacunarse. Así pasa en la construcción.
Hay gente que sabe que el código dice esto y busca la manera de irse tangencialmente al código. Está y bien, construye como quiere, no como debe construir. Pero las instituciones del Estado, todas sus instituciones, tienen que hacer valer la ley porque es un tema de vida. Y yo se lo digo, ¿usted sabe por qué? Porque yo hice trabajo especializado para la televisión en el año 2000, cuando ocurrió lo de Puerto Plata, que una de las instituciones del país, de ingeniería y de geología, recomendó que los principales liceos fueran demolidos y cerrados porque no estaban en condición. Y vaya a ver, la mayoría están ahí, los remendaron y se quedaron. Sí. Esa es una queja que hemos tenido año tras año, y no se toma en cuenta porque siempre se cree una de dos cosas: o que no va a pasar el evento sísmico, o que la gente se va a olvidar. Mira, en Haití, con el terremoto del 12 de enero del 2010, se cayeron 5.000 escuelas. En Sichuan, China, con el del 2008 se cayeron 6.000 escuelas. Con el terremoto de Puerto Rico, el 6 de enero del año 2020, se cayó la escuela Agripina Z. Yo fui a visitar la escuela y fui a estudiar el suelo de la escuela después del evento. Y te puedo decir que el suelo en que se levantó esa escuela es arcilla y arena, con velocidades medidas por nosotros, con un sismógrafo, del orden de 90 metros por segundo. Esa majestuosa y gigantesca escuela no debió haberse levantado sobre ese suelo, y te estoy hablando de Puerto Rico, no de Haití ni de Puerto Plata, porque se supone que en Puerto Rico te siguen los lineamientos trazados por el Código de Construcción de Estados Unidos. Sí, y no obstante eso, te colapsó la escuela. Pero cuando tú ibas a Guánica, a Guayanilla y a Yauco, y recorrí toda esa zona en compañía de las máximas autoridades del país, tuvo la cortesía de acompañarme el secretario de Estado de Puerto Rico, Elmer Román, ingeniero de profesión, y como él había nacido ahí en Yauco, me dijo: yo te voy a acompañar para mostrarte los sitios, porque es increíble lo que ha pasado ahí. Ahí había decenas y decenas y decenas de viviendas aplastadas, porque todas tenían la misma falla de diseño. Montaron las casas en 4, como ellos le llaman, zancos, que son 4 columnas verticales, dejaban el espacio perimetral del primer nivel abierto para que tú estacionaras el vehículo ahí, y ponían una escalera para subir al segundo nivel para disfrutar de aire fresco. Todo aquello se convirtió en trampa. Todas esas columnas, todas, colapsaron instantáneamente con un terremoto de apenas 6.4, no debía haberse caído nada, y eran normas norteamericanas. Lo que te quiero decir con esto es que tú ves que en Japón, en California, en Chile, ¿y aquí? En Perú, aquí, en Haití, en China, en Puerto Rico, se nos caen las estructuras porque aunque tenemos códigos, mucha gente entiende que debe hacerlo a su manera y no siguiendo el código, pero que además del código, porque también hay que ser realista, el código es una referencia que tú tienes que complementarla con el estudio puntual dependiendo del terreno, sitio. Es decir, yo te doy un diagnóstico general sobre la gripe, pero vamos a ver el caso particular de tu gripe, a ver de dónde vino esa gripe tuya, qué condición pulmonar tú tienes que hace que la gripe te dure más tiempo que a otra persona. Entonces eso tú lo haces con el suelo, es decir, tú vas a levantar una escuela, un hospital, un puente, vamos a evaluar la respuesta puntual de este suelo para ver cómo va a responder el día que haya un evento sísmico, de forma tal de que ahora el estructuralista diseñe una estructura robusta que resista el máximo desplazamiento y la máxima aceleración que se pueda producir en ese suelo. ¿Y estamos construyendo bien aquí en la República Dominicana? En algunos casos sí, en otros casos no. O sea, no. Toda esa cantidad de torres que tiene el país en toda la parte, usted empieza desde para poner punto límite, desde la Luperón para acá, el paseo de las torres, todas esas torres. Ese paseo de las torres aprovecha la bondad de la roca caliza coralina que está ahí. Todas están sobre roca caliza, entonces todas van a tener un buen desempeño, salvo algunas que hayan dejado debajo, quizás algún relleno de suelo innecesario, y pueda tener alguna respuesta puntual que no sea la mejor. Pero la inmensa mayoría de esas torres que tú ves en el Mirador,
en la Nacaona, en la Sarasota, en la Bolívar, en la 27 de febrero, en Naco, en Piantini, en Bellavista, en La Julia, en el Evaristo Morales, en Serrayes, están sobre roca. Por eso tú no ves predominio de torres en Arroyo Hondo, ni lo ves en la zona de los Prados, aunque ya en los Prados hay gente como que está comenzando a tomar confianza vertical y están verticalizando más allá de lo prudente, sabiendo que los suelos en los prados son humedales como arcillas. Ingeniero, los niveles de capacidad de los técnicos o empleados supervisores de los ayuntamientos y del Ministerio de Obras Públicas están a qué nivel de desarrollo, del 0 al 10? Mira, a nivel del Ministerio de Obras Públicas yo te diría que están a nivel de 7, 8, a nivel de las alcaldías en todo el territorio nacional están a nivel de 1 y de 2, porque las alcaldías... Eso es escandaloso porque sí, en principio las alcaldías es que dan el primer permiso sí, de uso de el de suelo. uso de suelo, pero ocurre que han confundido el uso de suelo. Tú habrás visto que hace un par de años colapsó en Santiago de los Caballeros, frente al Gran Teatro del Cibao, una excavación. Y tuvimos 6 personas muertas, trabajadores. ¿Y cuál era la explicación que se me quería dar a mí en ese momento? Cuando yo dije que no tenía permiso, que sí que la alcaldía había dado el permiso de excavación. Dije, no señor, las alcaldías no dan permiso para excavación, las alcaldías dan permiso de uso de suelo. Suelo es suelo, y le aclaré, mire, ¿sabe lo que es el suelo? El suelo es la película superficial, es como la piel suya. Usted tiene una epidermis y tiene una dermis. Entonces, el suelo, fíjate que cuando tú compras un solar, te venden metros cuadrados, nunca te venden metros cúbicos, No. porque el subsuelo es propiedad del Estado. Entonces, la alcaldía no te puede dar un permiso de excavación, te da un permiso de uso de suelo. Ahora, ya con ese permiso de uso de suelo, ahora tú vas al Ministerio de Obras Públicas, presenta un estudio de suelo, y en función de las características de ese suelo, el Ministerio de Obras Públicas te autoriza o no el tipo de excavación. Ocurrió que ellos tenían un permiso de uso de suelo de la alcaldía y con eso excavaron, y cuando vino el problema y vinieron las muertes y el tema se escandalizó y la prensa nos consultó, dijimos, no, pero ahí no hay un permiso del Ministerio de Obras Públicas, y Obras Públicas dijo, no, nosotros no hemos dado permiso para eso. Entonces, ahí fue que algunas personas vinculados al sector construcción dijeron, sí, pero tenía permiso de la alcaldía. No, es que no podemos confundir un permiso de uso de suelo. Uso de suelo, te permito que uses eso para el proyecto que tú me dijiste. Tú vas a hacer un hotel ahí, perfecto. Tú vas a hacer una farmacia, una estación de combustible, perfecto. Te autorizo ese uso de suelo, pero si tú tienes que excavar, ve al Ministerio de Obras Públicas, que es quien te va a autorizar la excavación y en qué forma. Y eso no se hizo ahí. Entonces, por eso tú ves que inclusive la mayoría de las alcaldías no tienen un departamento de planeamiento urbano. A ti te invita la gobernación provincial a dictar una conferencia sobre ordenamiento territorial y nunca el encargado de planeamiento urbano va a la conferencia. Pero tú sabes por qué no va, porque no le interesa que le señalen con el índice, que se diga, aquí no hay un planeamiento urbano. Y por eso tú ves una calle que comienza por aquí y termina allá. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti, como me pasa a mí, nos pasa a todos, que tú vas en una calle por aquí y tú terminas allá? Porque la calle te hace unos giros raros dentro, porque fue avanzando por ahí en medio de las casas y después tú saliste más atrás donde tú estabas al principio. Tú dices, ¿qué fue? ¿Dónde salí? Por falta de un ordenamiento. Yo me he encontrado calles, por ejemplo en Valverde Más, un día estaba yo en una actividad y tomo por una calle y había una pendiente que era casi un elevador. Mire. Y dice, bueno, pero que esto viola las reglas de la ingeniería y esta pendiente, aquí hay más de 45 grados, no hay manera de que un vehículo pueda subir por aquí, mire, pero estaba ahí. Ingeniero, Bueno, ya no vamos a una pausa realmente, pero en un segundo, la gente que nos está mirando y sabe que usted es una autoridad en Gracias. geología en el país, se preguntaría, República Dominicana, la isla, sobre todo porque en el Caribe hay volcanes, sí. República Dominicana y Haití tienen en su territorio, albergan alguna posibilidad de volcán apagado, dormido, en su geología, en su... Mira, son dos cosas distintas, hay el algo volcán así. apagado y el apagón dormido. Normalmente la gente en las redes sociales confunde una cosa con la otra.
Un volcán dormido es un volcán que sigue activo pero que no está en actividad, como cuando tú estás durmiendo. Una cosa es estar dormido y otra cosa es estar muerto. Un volcán apagado es un volcán muerto. Los volcanes de Cuba, de la Hispaniola, de Jamaica y de Puerto Rico, todas las Antillas Mayores están ya apagados, están muertos, no reviven bajo ninguna circunstancia. Todo el vulcanismo migró hacia las Antillas Menores. Entonces, entre las Islas Vírgenes y la zona de Granada, tú tienes 19 volcanes activos. Cualquiera de ellos puede hacerte erupción en cualquier momento, y tuviste que el pasado año había uno de ellos en erupción. Nosotros en la zona no. de... Nosotros no tenemos. No. República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, no tenemos volcanes activos. No hay. Hubo volcanes activos, pero ese vulcanismo desapareció hace 1 millón de años. Tenemos cerca Montserrat y esa zona. Montserrat, bueno, Montserrat hizo erupción en el 95 y fue todo un escándalo porque hubo que parar los vuelos comerciales en la zona porque la cantidad de ceniza silicia que había era tan alta que ponía en peligro las turbinas de los aviones y podía generar el colapso de algún avión por desgaste, y se prohibieron los vuelos en ese entonces. Ha sido una de las erupciones más preocupantes que hemos tenido, que fue esa de Montserrat en el volcán La Soufrière. Bien, vamos a una pausa comercial. En breve volvemos con el ingeniero Osiris de León. Bien, ingeniero, usted ha observado una disposición que está presta a aplicarse aquí en la capital de la República, el par vial del tránsito, que incluirá las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln. La categoría que usted le ha dado a esta posible decisión es de invento. ¿Por qué? Mira, es un invento porque cuando tú tienes una ciudad que estuvo creciendo en los años 60 y 70 sobre la base de una planificación que la llevaba un grupo de arquitectos urbanistas del máximo nivel, tú tenías ahí a Eugenio Pérez Montás, a Manolito Valverde Podestá, tú tenías lo mejor. Y eran personas que habían viajado casi por todo el mundo viendo cómo se desarrollaron las grandes ciudades, los grandes modelos, los grandes ejemplos. De ahí donde surge la Abraham Lincoln, la Winston Churchill, la Núñez de Cáceres, la Luperón, la John F. Kennedy, la ampliación de la 27 de febrero, pero todo eso bajo un plan conceptual. De repente, llegar ahora y decir, bueno, yo quiero que la Winston Churchill, en lugar de tener una ruta para el norte y otra ruta para el sur, voy a poner todo para el norte. Y en la Abraham Lincoln lo voy a poner todo para el sur. Lo primero es que desde el punto de vista matemático, una tubería no transporta mayor cantidad de agua porque tú la cambies de sentido 180 grados. Y el plomero lo sabe. El plomero que va a tu casa a hacerte una instalación para un drenaje desde el lavamanos, desde el fregadero. Y si la tubería es de 2 pulgadas, no importa que tú pongas este lado para acá o el otro lado para allá, va a transitar la misma cantidad de agua. Entonces la Abraham Lincoln y la Winston Churchill, la cantidad de vehículos que va a transitar no depende de si transitan sur-norte o norte-sur. No depende de eso, depende del ancho de vía y de la cantidad de vehículos. Ocurre que tú tienes una ciudad que es la misma ciudad que tú tenías en los años 70 en términos de cantidad de calles y avenidas, pero los vehículos se han multiplicado por 5. Tú estás hablando que tú tienes aquí 5 millones de vehículos en total, de los cuales la mitad son carros, jipetas, minibuses, y la otra mitad son motocicletas. Ahora bien, cuando tú estás hablando de que tu parque vehicular se ha multiplicado por 5 en los últimos 20 años, pero tus vías no se han multiplicado ni siquiera por 2, evidentemente que tú tienes un congestionamiento. Imagínate que en este estudio, originalmente estamos nosotros 3 aquí, estamos holgados, sumando los camarógrafos, sumando al sonidista, al luminotécnico, etcétera, etcétera. Pero si de repente tú vas aumentando la cantidad de personas acá
y ya tú tienes 200 personas aquí en este salón, ya tú tienes un caos. Eso es lo que ha pasado en la ciudad de Santo Domingo. Entonces no lo vamos a resolver cambiando la puerta de entrada de aquí para acá y de aquí para allá. No, es una cuestión de espacio. Siempre tú tienes que ver el volumen de tu masa vehicular y tu ancho vial. Entonces tú no vas a resolver, no importa que tú lo pongas de norte a sur, de sur a norte, ese no es el problema. Lo que tú vas a hacer es crear una serie de embotellamientos en las intersecciones, porque tú tienes unos elevados que fueron diseñados en función de la vialidad existente en ese momento. ¿Qué tú vas a hacer ahora con esos elevados que le costaron cientos de millones de pesos al pueblo dominicano y ahora tú lo vas a dejar, algunos de ellos, sin uso, porque tú estás cambiando esto simplemente por quererlo cambiar, y cuando venga una nueva autoridad en unos años va a volver a cambiarte? Recuerda que aquí hay muchos inventos que fracasaron, incluyendo el cambio de horario. ¿Recuerda? Sí. Aquí se cambiaba la hora, hasta hubo un momento en que se cambió al revés. Y la vergüenza que pasamos como sociedad fue tan grande que decidimos no volver a tocar el tema del cambio de hora en Santo Domingo, porque la cambiamos al revés. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nosotros somos una sociedad en proceso de madurez. Y yo creo que tiene sentido buscar a urbanistas, a planificadores, a gente que sepa de vialidad. Y va a comenzar esa gente a decirte, mira, tú necesitas un transporte público más organizado, más confortable, más seguro. Yo estoy seguro que ustedes y yo utilizaríamos un transporte público si el autobús fuera confortable, con aire acondicionado, y si la capacidad es 30 personas, montarse 30 personas. Aquí en un autobús de 20 personas quieren montarte 40. Entonces tú ves que te empujan y te empujan. Entonces se generan discusiones. Tú dices, no, yo no me voy a montar ahí porque ahí lo que me voy a encontrar es una discusión. Entonces eso es lo primero. Segundo, aquí le permiten a todo el mundo estacionarse en todas las calles. Y tú vas por calles estrechas de 2 carriles y hay una línea de estacionamiento a la derecha y una línea de estacionamiento a la izquierda. Y te están dejando a ti un carril estrechito a veces. Entonces el que viene de frente no puede cruzar si tú vas avanzando porque no hay espacio. Por ahí es que hay que empezar con el problema. Segundo, necesariamente y obligatoriamente, sin hacer una apología de Joaquín Balaguer, hay que pensar como pensó Balaguer en los años 60 y 70, vamos a construir más vías de desahogo. Es posible, claro, porque que vemos sí, que todos los espacios están ocupados. Eso mira, cuando Balaguer decidió ampliar la 27 de febrero, recuerda como hubo huelgas, nadie quería, después la gente vio eso, pero cuando decidió unir la John F. Kennedy con la Padre Castellano, que la gente veía eso como muy lejos, la Kennedy, y pasar por Villajuana y Villaconsuelo, y aquello fue un calvario. Quinto centenario. Quinto centenario, porque Villajuana y Villaconsuelo no querían la vía. Mira lo fácil que tú conectas desde la Kennedy hacia la zona oriental, conectando a través de la Padre Castellano, expreso Quinto Centenario. Pero hubo alguien que se sentó con un plano cartográfico, había un urbanista, un planificador, un arquitecto, un ingeniero en vialidad, viendo todo esto, buscando alternativas, cómo yo conecto el cúmulo del tránsito de esta zona con esta zona y cómo lo desahogo por esta vía. Y eso pero, no se está haciendo entonces. No, en lo absoluto. ¿Y por qué? Porque tenemos muchos técnicos. Técnicos tenemos de sobra, pero a veces como seres humanos somos egoístas y creemos que si no lo hacemos nosotros no va a funcionar. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender a ser democráticos en las tomas de decisiones. Tú nunca andas averiguando si el médico al que tú vas a la consulta es tu amigo o no, si es de tu partido político o no, si es de tu religión o no, o si es de tu equipo deportivo o no. Tú andas buscando el mejor médico para que vea tu problema corporal y te dé un diagnóstico y una receta. Ahora, con el tema del caos en el tránsito, usted tiene que llamar a todo el que sepa de tránsito, a todo el que sepa de vialidad, a todo el que sepa de urbanismo, a todo el que sepa de planeamiento urbano, y comenzar a mirar la sociedad de Santo Domingo, no en el 2021, vamos a mirarla hacia el 2025, hacia el 2030. ¿Qué tenemos que hacer hoy para evitar el desahogo? ¿Qué es lo que no se ha hecho y qué era lo que hacía Balaguer? Balaguer se sentaba con José Tomás Fernández, se sentaba con
Manolito Valverde Podestá, Pobrecito. Pobrecito con Tato Martínez. Bisonó, se sentaba con, te mencioné a Eugenio Pérez Montá, te mencioné a Manolito Falta Valverde Bebecito Podestá. Martínez. Entonces, Bebecito Martínez, planificaban. ¿Qué necesitamos? Tú tienes que sentarte hoy a planificar cómo vamos a desahogar la ciudad de Santo Domingo. Por ejemplo, tú tienes elevados que suben, bajan como un tobogán. Ya es tiempo de tú comenzar a interconectar por arriba. Cuando tú vienes por la 27 o tú vienes por la Kennedy, eso sube y baja, tienes ya que salir de eso y hacer una vía rápida ya, con distribuidores laterales, que te saquen por la Tiradentes, que te saquen por la López de Vega, que te saquen por la Máximo Gómez, pero que le den fluidez al Tenemos tránsito. que volver a pensar como Balaguer, entonces, en ese aspecto. Balaguer se adelantaba al tiempo. Ya, adelantarnos al tiempo. Adelantarnos al Pero tiempo. el tiempo ya lo tenemos encima porque per se esto está lleno de tapones. Ingeniero, gracias. El tiempo ha finalizado lamentablemente y estoy seguro que los televidentes han disfrutado de su comparecencia esta noche en la hora 22. Gracias inmensas a ustedes por tener la cortesía de convocarme a esta conversación y ojalá haya sido de interés para la población. Sí, así ha sido, usted puede estar seguro. Osiris de León en esta ocasión nos acompañó aquí en la hora 22. Hasta la próxima.